Era solo una vela, pequeña, casi insignificante, pero en el invierno de 1944, dentro de una trinchera cubierta de nieve, se convirtió en la única fuente de vida para 5 soldados que ya habían perdido toda esperanza. Nadie recordaba quién la encendió primero. Solo sabían que, al colocarla dentro de una lata metálica y cubrirla con una maceta de barro invertida, algo cambió. El aire dejó de cortar, el aliento dejó de doler, el silencio dejó de ser amenaza, y se volvió refugio. Décadas después, un historiador militar encontraría planos improvisados de aquel artefacto térmico, anotaciones escritas a mano en un cuaderno chamuscado. Y lo que descubrió no fue solo una forma de calor, fue una fórmula olvidada, un truco perdido, un secreto capaz de calentar habitaciones enteras con una vela. Durante la Segunda Guerra Mundial, el invierno no era solo una estación, era un enemigo. En el frente oriental, las temperaturas caían a niveles que congelaban las armas, quebraban los huesos y apagaban el ánimo. En muchos casos, la amenaza no venía del fuego cruzado, sino del frío absoluto. Las tropas, especialmente en posiciones remotas o en movimiento constante, carecían de estufas o calefacción convencional. Las raciones eran limitadas, los refugios improvisados y la leña escasa o inexistente. Cada grado ganado de temperatura era una batalla ganada contra la muerte. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer soluciones inesperadas. Pequeños trucos, ideas compartidas entre soldados, civiles y partisanos. Entre ellos surgió un método rudimentario, casi accidental, que combinaba 3 elementos comunes: una vela, una estructura metálica y un recubrimiento de cerámica o arcilla. No se registró en manuales oficiales, no fue parte del equipamiento estandarizado, pero quienes lo conocieron lo recordaron siempre, porque en medio del hielo y la desesperación, una simple vela podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El primer registro confiable de este sistema apareció en los diarios de un soldado canadiense estacionado en los alrededores de Apeldoorn, Países Bajos, en diciembre de 1944. Su nombre era Thomas Weller. Tenía 22 años y una cicatriz de metralla en la pierna izquierda. Sus apuntes, encontrados años después por su nieto, describían una rutina peculiar cada noche. Weller anotó cómo, al no contar con calefacción en su refugio improvisado, un antiguo granero semiderrumbado, usaban una lata vacía de sopa, una vela gruesa de cera y una maceta de terracota o arcilla. La vela se colocaba dentro de la lata. Luego, sobre la llama, se invertía la maceta, sostenida por pequeñas piedras que dejaban circular el aire. Lo sorprendente era que después de 20 minutos el aire alrededor del sistema se volvía cálido. No quemaba, pero reconfortaba. En el exterior, la escarcha cubría los árboles. Dentro del granero, al menos podían quitarse los guantes. Lo llamaban la chimenea de bolsillo. No era oficial, no era estándar, pero pasaba de boca en boca como un rumor entre soldados que no querían congelarse. La clave estaba en el material. La maceta de arcilla absorbía lentamente el calor de la vela y luego lo irradiaba con suavidad, como una piedra calentada al sol. Este método empezó a expandirse. En Polonia, algunos partisanos adaptaron versiones similares usando tazas de metal y tapas de ollas invertidas. En Ucrania, se improvisaron con fragmentos de teja cerámica encontrados en casas bombardeadas. Y aunque nadie sabía de dónde había salido la idea original, todos coincidían en su eficiencia. Incluso en frentes más cálidos, como el norte de Italia, se utilizaba este sistema en las noches frías de montaña. Era especialmente útil para mantener seco el equipo. Un soldado colocaba la vela bajo una improvisada cúpula metálica y sobre esta colgaban los calcetines mojados. Al amanecer, no solo estaban secos, sino tibios. Pero el sistema tenía un segundo efecto, menos conocido y aún más valioso. Ayudaba psicológicamente. Encender una vela bajo una campana de cerámica creaba un punto de referencia en medio del caos. Una luz constante, un calor predecible. Algo que podía repetirse cada noche sin importar lo que ocurriera afuera. El capitán francés Jean Marceau describió esta sensación en una carta a su esposa.
Cada vez que veo la llama dentro de esa cúpula, me acuerdo de ti. Es como si todo lo demás desapareciera y solo quedáramos la luz y yo. Como en casa, antes de la guerra. La vela se convirtió en más que una fuente de calor. Era una promesa, un ritual que le daba sentido al insomnio, al miedo, al frío. Y eso la volvió esencial. Pero no todos conocían el secreto. En la unidad del soldado Weller, un nuevo recluta intentó replicarlo sin piedras para ventilar el sistema. El resultado: la maceta se sobrecalentó, estalló y provocó un pequeño incendio. A partir de ese momento, empezaron a circular reglas no escritas. Nunca tapar por completo la base, nunca usar plástico y siempre tener agua cerca. Lo interesante es que muchos de estos consejos no estaban registrados formalmente. Eran aprendidos con la práctica. Eran compartidos como cuentos de fogata. Y cada vez que un nuevo grupo de soldados lo descubría, parecía que lo habían inventado ellos. La sensación de encontrar una solución así, con elementos tan básicos, generaba una especie de asombro humilde, como si la guerra, con toda su brutalidad, aún permitiera espacio para la inteligencia práctica. Y ahí radica el valor oculto de esta técnica. No requería recursos, ni manuales, ni órdenes. Solo una vela, una lata, una maceta y el deseo de sobrevivir. Décadas más tarde, algunos ingenieros térmicos estudiarían el fenómeno, no como una curiosidad, sino como una solución real, y descubrieron que el sistema generaba una forma de convección pasiva que podía elevar varios grados la temperatura de una habitación pequeña. No era magia, era física. Calor contenido irradiado lentamente por una superficie porosa. Pero en 1944, los soldados no tenían fórmulas ni teorías, solo sabían que funcionaba. Y que en noches de 30 grados bajo cero, ese pequeño horno silencioso era más valioso que una granada. A veces colocaban más de una vela, o ponían varias macetas apiladas, dejando entre ellas espacio para el aire caliente. Cada pequeño ajuste aumentaba el rendimiento. Algunos incluso diseñaban pequeñas bases de metal para dirigir el calor hacia zonas específicas del cuerpo. Y así, sin querer, crearon uno de los sistemas de calefacción pasiva más ingeniosos jamás utilizados en condiciones de guerra. Lo mejor era que nadie lo diseñó desde un laboratorio. Lo inventó el frío. Y lo perfeccionó la necesidad de seguir vivos. La historia de la vela térmica también tiene un episodio menos conocido y aún más desconcertante. Ocurrió en un pequeño pueblo de los Vosgos, en Francia, durante enero de 1945. Allí, una mujer llamada Madeleine Febre, viuda de un ferroviario asesinado por la Gestapo, había decidido ofrecer refugio a 2 desertores estadounidenses. Lo hacía en secreto, en una cabaña de madera, aislada entre árboles nevados. La mujer, que vivía sola desde hacía un año, había desarrollado un método propio para mantener el calor, una combinación de velas, ladrillos de barro cocido y una estructura de lata extraída de una estufa vieja. Su sistema era más elaborado que el de los soldados. Usaba varias velas alineadas bajo una rejilla metálica, sobre la cual apoyaba ladrillos huecos. Encima, una lámina de hierro oxidado concentraba el calor y lo irradiaba de forma pareja por toda la habitación. Todo ello sin fuego directo, sin riesgo de incendio. Los desertores, sorprendidos, preguntaron de dónde lo había aprendido. Madeleine respondió: de mi abuela. Esto lo hacían en la guerra anterior. Y esa frase, tan sencilla, revela una verdad aún más profunda. Los sistemas de supervivencia no nacen siempre en el campo de batalla. Muchos vienen del hogar, de generaciones que aprendieron a vivir sin electricidad, sin calefacción central y que convirtieron objetos comunes en soluciones extraordinarias. Esa noche, uno de los desertores escribió en su diario: nunca imaginé que el calor podía sentirse como protección, como abrazo. Esta mujer, sola, en mitad del hielo, ha hecho más por nosotros que cualquier comandante. Historias como la de Madeleine no fueron pocas. En Hungría, una familia escondida en los sótanos de una sinagoga improvisó un sistema similar con latas de conserva y tazas de cerámica. En Checoslovaquia, refugiados usaban botellas de vidrio pintadas de negro, colocadas frente a velas, para captar y reflejar el calor hacia zonas específicas del cuerpo. Cada versión era distinta, cada solución adaptada al contexto, pero todas tenían un principio común: maximizar el calor con el mínimo recurso y evitar el humo, el olor,
el peligro de ser descubiertos. Uno de los mayores retos de estas técnicas era la seguridad. Si una vela se volcaba, si una lata se sobrecalentaba, el riesgo de incendio era real. Por eso, muchas de estas personas desarrollaron sistemas de control rudimentarios, soportes de piedra, bases con agua, bandejas de metal que contenían cera derretida. Una solución creativa apareció en Noruega, donde refugiados colocaban las velas dentro de linternas de vidrio rotas. Así, si algo caía o se movía, el fuego no se extendía. La linterna actuaba como barrera y como difusor de calor. A través de Europa, estas ideas se transmitieron de forma oral. Algunos las descubrieron por accidente, otros por necesidad. Lo cierto es que al final, todas estas personas compartían algo esencial. No esperaban ser salvadas, se salvaron a sí mismas. Y la vela no era solo un medio, era un símbolo, un objeto cotidiano convertido en arma contra el olvido, contra el frío, contra la indiferencia del mundo. Décadas después, investigadores de supervivencia urbana comenzaron a rastrear estos testimonios. En conferencias sobre calefacción alternativa, algunos presentaron estos sistemas como ejemplos de eficiencia extrema. No requerían electricidad, no generaban ruido, no necesitaban repuestos. En países como Finlandia y Canadá, comunidades de preparacionistas modernos han replicado estos modelos con ligeras mejoras, materiales más resistentes, recipientes reutilizables, soportes plegables, pero el principio sigue siendo idéntico al de Madeleine: canalizar el calor lento y constante de una vela para convertirlo en refugio. Algunos incluso han documentado cómo el sistema puede elevar entre 3 y 5 grados la temperatura de una habitación pequeña si se mantiene constante. Y más importante aún, puede dar una sensación psicológica de control, de orden en medio del caos. Porque cuando todo afuera es incertidumbre, el simple hecho de encender una llama y sentir que funciona, cambia todo. Y así, el eco de una abuela francesa, de una linterna noruega, de un refugio húngaro, sigue latiendo. No como anécdota, sino como advertencia. Tal vez en su humildad, estas velas nos susurren algo que aún no estamos listos para entender. A medida que la guerra se acercaba a su fin y Europa quedaba salpicada de escombros, muchas ciudades enfrentaban una amenaza diferente: la reconstrucción sin recursos. Londres, Berlín, Varsovia, en todas partes había hogares sin techo, sin calefacción, sin electricidad, y en medio de esa oscuridad reaparecieron las velas térmicas. Esta vez no eran solo para soldados o refugiados, eran para madres con hijos enfermos, para ancianos atrapados en edificios sin ventanas, para obreros que volvían a dormir en fábricas abandonadas. En Londres, los informes del invierno de 1946 mencionan el uso masivo de calentadores de ladrillo, una versión adaptada de los sistemas de vela. Consistían en una base de metal en donde se colocaban una o varias velas, y encima ladrillos de construcción previamente calentados. Estos absorbían el calor y lo liberaban lentamente durante horas. El sistema era tan eficiente y tan barato que algunos hogares lo continuaron usando incluso cuando volvió la electricidad. Una testigo directa, Margaret Ashbury, escribió en una carta a su hermana: «Hoy encendí 3 velas bajo el ladrillo del patio. No es mucho, pero pude escribir sin guantes, y sentí que aún era posible vivir». En Berlín, algunas comunidades compartían zonas calefaccionadas con estos métodos. Se organizaban turnos para mantener las velas encendidas, para reponer el aceite, para evitar incendios. Se convirtieron en espacios de encuentro donde la gente compartía historias y el poco calor que tenían. Fue en ese contexto donde un joven ingeniero llamado Carl Mayer diseñó uno de los primeros prototipos documentados de calefacción pasiva de bajo consumo. Utilizaba velas, placas de metal reciclado y bloques de arcilla prensada. Su invento, rudimentario pero funcional, sirvió como modelo para sistemas de emergencia en refugios civiles durante la Guerra Fría. Lo irónico es que Carl no consideraba que estuviera innovando. Decía que solo había puesto nombre y estructura a algo que los pobres ya sabían desde hacía décadas. Y tenía razón.
En muchos casos, estas técnicas no surgieron de la ciencia. Surgieron del hambre, de la falta, de la desesperación. Pero también surgieron del ingenio, de la colaboración, del deseo humano de resistir incluso en los entornos más hostiles. En Finlandia, durante las grandes nevadas de 1947, se documentaron casas enteras que pasaban la noche calentadas solo con velas y piedras planas colocadas estratégicamente en torno a un centro de calor. Los habitantes dormían más cerca unos de otros, compartían mantas y reforzaban el techo con nieve para aislar mejor el interior. Cada uno de estos actos era una forma de inteligencia práctica, de arquitectura emocional, de defensa térmica sin violencia. Y lo más increíble es que la mayoría de estas ideas no se han perdido, solo han sido ignoradas. Durante los años 70, con la crisis energética, algunos de estos métodos resurgieron. Revistas de bricolaje publicaron planos para hornos de vela. Se ofrecieron cursos de supervivencia urbana. Incluso aparecieron kits de emergencia que incluían velas, soportes de metal y pequeñas campanas de cerámica. Pero cuando el petróleo volvió a fluir, también volvió el olvido. Y sin embargo, hay un tipo de memoria que no se borra tan fácilmente. La del cuerpo. La que reconoce el calor. La que recuerda que en algún rincón del pasado una vela podía ser todo lo que uno necesitaba para seguir respirando. Hoy, cuando se corta la luz en grandes ciudades, cuando las tormentas colapsan las redes eléctricas, muchas personas buscan soluciones desesperadas. Pero pocas saben que el remedio ya fue inventado, probado y olvidado. Bajo la idea moderna de confort se desprecia deficiencia invisible. Sin embargo, esas velas, esos ladrillos, esos sistemas de arcilla, siguen esperando ser redescubiertos. Algunos arquitectos ecológicos en Alemania y Japón han comenzado a integrar versiones modernas en viviendas sustentables, acumuladores térmicos hechos con materiales reciclados, unidades de calor pasivo inspiradas en diseños como el de Carl Mayer, y aunque lo venden como innovación, no es más que una relectura. La historia completa de estas técnicas demuestra una verdad incómoda. No todo avance requiere tecnología. A veces lo que más necesitamos es recordar. Porque entre el ruido de los ventiladores y el zumbido de los calefactores, una llama diminuta, silenciosa, persistente, sigue encendiendo algo mucho más profundo. La esperanza. Para quienes nacieron después de la guerra, la idea de calentar una habitación con una vela puede sonar absurda. Pero lo cierto es que este método, lejos de ser un mito romántico, ha sido puesto a prueba una y otra vez por generaciones que no podían depender de enchufes ni baterías. En 1999, durante una tormenta de hielo que paralizó partes de Ontario, Canadá, miles de hogares se quedaron sin energía durante días. Los testimonios recabados por la Cruz Roja mencionaban un fenómeno inesperado. Personas que por instinto o memoria familiar recurrían a la técnica de la maceta invertida. Algunos usaron tiestos de jardín, otros tapas de ollas pesadas. Todos coincidían en lo mismo. Funcionaba. Una pareja de ancianos fue entrevistada después del incidente. Ella dijo, solo teníamos 2 velas, pero mi madre lo había hecho en la guerra. Lo intentamos. Y no pasamos frío. El testimonio pasó desapercibido en los medios, pero fue recogido por un grupo de estudiantes de ingeniería. Meses después, presentarían un estudio titulado Transferencia térmica doméstica en condiciones de emergencia sin fuentes eléctricas. El resultado fue claro. El sistema de vela y arcilla podía elevar entre 3 y 6 grados la temperatura de un espacio cerrado. Pero más allá del dato técnico, lo que sorprendía era la cantidad de personas que conocían el método. No por haberlo leído, sino porque lo habían vivido. Un excombatiente británico relató cómo, en su infancia, su madre colocaba un bol de sopa sobre una vela, no para calentarla, sino para calentar la cocina. Comíamos alrededor del tazón, todos, como si fuera una fogata. Estos gestos mínimos, casi invisibles, son parte de una red de conocimientos prácticos que rara vez se enseñan en escuelas, pero que reaparecen cada vez que colapsa la infraestructura. Y no es casualidad que hoy, en comunidades rurales, campamentos humanitarios o zonas afectadas por desastres naturales,
estos principios resurjan. Grupos de ayuda en Haití, tras el terremoto de 2010, usaron estructuras similares hechas con latas de conservas y macetas de barro para cocinar, calentar agua y calentar espacios. En Siria, familias desplazadas replicaron el mismo patrón en refugios improvisados. Y en Ucrania, durante los primeros meses de la invasión rusa en 2022, las redes sociales se llenaron de videos mostrando cómo hacer un calefactor de emergencia con 2 macetas, una vela y un ladrillo. No se trataba de nostalgia, se trataba de sobrevivir. Y es aquí donde el pasado y el presente se funden. Porque lo que nació como una solución improvisada en trincheras heladas, hoy es replicado en apartamentos sin gas, en carpas improvisadas, en hospitales sin energía. La vela no ha perdido vigencia. Ha cambiado de forma, de nombre, de contexto, pero sigue haciendo lo mismo, darnos calor cuando nadie más lo puede dar. Incluso en países desarrollados, el método ha sido reintroducido por movimientos de autosuficiencia. En Estados Unidos, algunos veteranos enseñan a jóvenes cómo construir estos calefactores como parte de entrenamientos de supervivencia. En Japón, se han integrado versiones simplificadas en kits de terremoto. Y no se trata de rechazo a la tecnología. Al contrario, se trata de tener una capa adicional de seguridad. Un plan B cuando el plan A falla. Lo irónico es que, mientras algunos lo ven como recurso extremo, otros lo consideran una forma de conexión, una manera de desacelerar, de sentarse en silencio alrededor de una llama como hace siglos. No todo calor es físico. Muchos relatan que este tipo de calefacción también cambia la atmósfera emocional del lugar. Es menos ruidosa, menos invasiva, tiene un ritmo propio, y en tiempos de ansiedad, ese pequeño ritmo puede ser todo lo que uno necesita. Por eso no sorprende que hoy, en medio de un mundo saturado de estímulos y dependiente de lo eléctrico, algo tan elemental como una vela siga ofreciendo lo mismo que en 1943. Refugio. Un calor lento, persistente y profundamente humano. No todos los inventos que cambian vidas vienen en cajas brillantes. A veces vienen en forma de una vela, una maceta y un recuerdo vago de algo que alguien hizo alguna vez en un invierno demasiado largo. La historia de esta vela térmica no es solo la historia de un objeto, es la historia de cómo el ser humano responde ante la ausencia, ante la escasez, ante la incertidumbre. Es la prueba de que, cuando todo falla, el ingenio puede ser más poderoso que cualquier tecnología de punta. Hay una belleza silenciosa en el acto de encender una llama con el propósito de sobrevivir. No como acto ritual, sino como decisión práctica. Una llama que no busca iluminar, sino resistir. Y eso es lo que han hecho miles, quizá millones a lo largo del último siglo. Desde soldados escondidos entre ruinas hasta familias atrapadas por el frío o la guerra. Personas que, frente al abismo de la oscuridad y la intemperie, encontraron en lo más simple una fuente de calor constante, un ancla para la esperanza. Hoy, cuando parece que el futuro solo puede construirse con pantallas, algoritmos y sensores, hay quienes miran hacia atrás, no por nostalgia, sino por necesidad, y descubren que lo olvidado puede ser lo más útil, que las soluciones más resilientes no siempre brillan, a veces apenas parpadean. El verdadero valor de esta historia no está solo en la temperatura que puede alcanzar una vela bajo una maceta, está en la pregunta que nos obliga a hacernos. ¿Cuánto hemos perdido en nombre de la modernidad? ¿Y qué pasaría si, una noche cualquiera, el sistema colapsara y solo nos quedara el conocimiento que llevamos en la memoria? Tal vez sea hora de desempolvar estas fórmulas, no como reliquias, sino como herramientas vivas. De enseñarlas, de compartirlas, de adaptarlas. Porque quizás no tengamos que esperar a otra guerra, a otra tormenta, a otro apagón para volver a entender que sobrevivir también puede ser un acto de humildad, y que a veces todo lo que necesitamos para enfrentar la oscuridad es una llama pequeña, persistente y decidida a no apagarse. Porque tal vez la respuesta no está en elegir entre lo nuevo y lo viejo, sino en unir ambos mundos, en aprender a escuchar lo que las llamas antiguas aún tienen por decirnos.
Entonces, ¿deberíamos rescatar estos métodos del pasado o es mejor que sigan en el olvido? No todos los inventos vienen envueltos en cables y pantallas. Algunos, como esta vela térmica, nacen del silencio, del miedo y de la necesidad. Durante la guerra no era un experimento, era la diferencia entre resistir o ceder. Una llama, una maceta, un pedazo de arcilla y el conocimiento transmitido entre generaciones, no en libros, sino en gestos. Cómo colocar, cómo orientar, cuánto esperar. Hoy, cuando un mundo dominado por lo inmediato, la idea de depender de una vela parece absurda. Pero cuando falla la red eléctrica, cuando la ciudad se apaga, esa pequeña llama se convierte en un símbolo de poder real. Tal vez no se trate de volver al pasado, sino de recordarlo, de tener memoria térmica y de aceptar que el progreso no siempre brilla. A veces, apenas parpadea. Así que la pregunta no es si esta técnica es útil. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para volver a confiar en lo simple? ¿Deberíamos rescatar estos métodos del pasado o es mejor que sigan en el olvido? Y si esa llama vuelve a salvarnos, ¿la escucharemos esta vez?